Bienvenidos, queridos amigos del canal Libres Pensadores. Hemos vuelto en otro episodio emocionante en esta serie de podcasts, conociendo a Dios a través del Evangelio de Juan. Hoy comenzamos el episodio número 20. Ya hemos llegado al capítulo 20 del Evangelio de Juan y lleva por título: Los ciegos ven el reino de Dios primero. Bienvenida, amor, ¿cómo estás? Hola queridos amigos, estamos aquí felices de nuevamente hacer este podcast, de compartir con ustedes este capítulo 9 del libro de Juan. Es muy interesante esta historia, lo que se vivió entre este ciego y Jesús. Entonces el título era: Los ciegos ven el reino de Dios primero. Muy bien, el día de hoy vamos a leer entonces en la versión... ¿Qué versión, amor? BHTI. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Comienzas, amor? Sí, vamos a leer entonces nuevamente, como le dijimos, en la versión BHTI. Dice de la siguiente manera: Iba Jesús de camino cuando vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que haya nacido ciego? ¿Este hombre o sus pecados, los de sus padres, o los pecados de sus padres? Jesús le respondió: Ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y lo extendió sobre los ojos del ciego. Después le dijo: Ahora vete y lávate en el estanque de Siloé, palabra que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y todos cuantos lo habían visto antes pidiendo limosna, comentaban: ¿No es este el que se sentaba por aquí y pedía limosna? Unos decían: sí, es él mismo. Otros, en cambio, opinaban: no es él, sino uno que se le parece. Pero el propio interesado aseguraba: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo: vete y lávate en el estanque de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? Respondió: no lo sé. Llevaron antes los fariseos al hombre que había sido ciego, pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva, era sábado. Y volvieron a preguntarle cómo había conseguido ver. Él les contestó: extendió un poco de lodo sobre mis manos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos dijeron: no puede tratarse de un hombre de Dios, pues no respeta el sábado. Otros, en cambio, se preguntaban: ¿cómo puede un hombre hacer tales prodigios si es pecador? Esto provocó la división entre ellos. Entonces volvieron a preguntar al que había sido ciego: puesto que te ha hecho ver, ¿qué opinas tú sobre ese hombre? Respondió él: creo que es un profeta. Los judíos se resistían a admitir que aquel hombre hubiera estado ciego,
y hubiese comenzado a ver. Así que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo se explica que ahora vea? Seguimos el 20. Dice así: los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Tampoco sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él. Tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron: pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente. Los fariseos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Reconócelo tú también delante de Dios. A lo que respondió el interpelado: yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó: ya se los he dicho a ustedes y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Los fariseos reaccionaron con insultos y le replicaron: discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él contestó: eso es lo que verdaderamente sorprende. Es sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores, en cambio escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir de alguien que haya dado la vista a un ciego de nacimiento: si este hombre no viniese de Dios, nada habría podido hacer. Ellos replicaron: ¿es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que de pies a cabeza naciste envuelto en pecado? Y lo expulsaron de la sinagoga. En otras palabras, lo expulsaron del templo. Llegó a oídos de Jesús la noticia de que lo habían expulsado de la sinagoga, y haciéndose el encontradizo con él, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió el interpelado: dime quién es, Señor, para que crea en él. Jesús le dijo: lo estás viendo, es el mismo que habla contigo. El hombre dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces exclamó Jesús: yo he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos, para privar de ella a los que se hacen la ilusión de ver. Al oír esto, algunos fariseos que estaban a su lado le preguntaron: ¿quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Hasta ahí es la lectura de este episodio. ¡Wow! Otro encuentro de Jesús con los faris. ¿Qué opinas, Amona? Me la estaba imaginando la historia. A ver, ¿cómo? Sí, es emocionante, queridos amigos, al leer esta historia, ver cómo este ciego estaba tan feliz que no le importaba otra cosa, porque él había nacido ciego y primera vez en su vida veía. ¿Y quién fue? Jesús, aquel a quien los fariseos, los líderes del templo, los líderes religiosos, los líderes judíos despreciaban. Lo interesante e importante destacar es que eso sucedió en el Shabbat, que para ellos el sábado, el escupir tierra, escuchen bien amigos,
escupir tierra en el piso y hacer lodo era trabajar. Para ellos habían creado tantas reglas sobre el sábado que no se podía ni caminar 1000 pasos, o sea, cosas absurdas. Les importaba más que se esté violando el sábado que la sanación de este ciego. ¿Y cuál fue la razón por la cual los fariseos no creían que Jesús venía de Dios? ¿Cuál era? Porque no guardaba el sábado. Claro, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Ellos decían, no puede tratarse de un hombre de Dios, pues no respeta el sábado. Me hace recordar a algunas personas que en algún momento de mi vida escuché decir, bueno, en esta transición, ¿verdad? Pero es que es así. Ellos estaban ciegos totalmente. Este hombre estaba ciego físicamente, pero ellos estaban ciegos totalmente espiritualmente, estaban muy ciegos. Y solamente porque, o sea, ellos no se alegraban por una persona que había sido sanada por su ceguera, que andaba pidiendo limosna, no se alegraban. Imagínate, o sea, más bien estaban queriendo saber quién fue la que lo sanó. Y en sábado, ¿cómo es que alguien pudo atreverse a curar a alguien en sábado? Me parece algo muy triste, ¿verdad? Y pues la familia del ciego tenía mucho miedo de decir, ellos estaban seguros que Jesús era un Mesías, era el Mesías, pero tenían miedo de los líderes religiosos, porque ya habían dicho que les van a expulsar a aquellos que reconozcan a Jesús como Mesías. ¿Saben por qué razón también tenían miedo? Porque en esa época el ser expulsado de la sinagoga representaba como una maldición. Tú estabas maldito por el Dios de los hebreos, o sea, por el Dios que ellos adoraban, que era Yahvé, porque habían salido de la cobertura. Interesante. Y también perdían prestigio, perdían dignidad y eran considerados gente marginal y pecadores. Los que no estaban en la sinagoga o eran expulsados de la sinagoga eran comparados con pecadores, con cobradores de impuestos, con prostitutas y otro tipo de personas marginadas. Por esa razón es que los padres de este ciego temían de que los echaran de la iglesia. Otra cosa a destacar es que para ellos el ciego era pecador de nacimiento, como si ellos no fueran pecadores, o sea, ellos no se equivocaran. Ellos creían que ellos eran los escogidos de Dios, pues por eso miraban con desprecio a aquellas personas que nacían ciegos o a un paralítico, decían que estaba maldito por Dios. Por eso es que los despreciaban. Qué tristeza. Muchas veces hoy en día la religión, diferentes denominaciones en las iglesias, se tiene ese concepto de las personas y se desprecia a aquellos que no piensen o no guarden doctrinas como ellos están acostumbrados. Lamentablemente es así. Pero aquí en Jesús encontramos un ejemplo muy hermoso de amor al prójimo. Claro, y también lo que me llama la atención a mí es que volviendo al principio de la historia, amigos, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? Maestro, ¿quién pecó para que éste sea ciego? ¿Quién tiene la culpa de que sea ciego? ¿Él o los pecados de sus padres? Lo que pasa, que eso se transmitía de generación en generación en la Torá, decía en una parte, aunque hay contradicciones, decía de que cuando tú eres pecador o tienes alguna enfermedad o algo, tus hijos o tus nietos van a heredar ese pecado y se hacen culpables del pecado. O sea, prácticamente siempre había una razón para no sentirte feliz, no sentirte pleno, no sentirte a salvo. No estaban seguros del amor de Dios. No estaban seguros de su amor por ellos. Y lo que Jesús les respondió, les voló la cabeza a los judíos y sobre todo a los discípulos, que fue lo siguiente.
Este no pecó ni sus padres, sino que él está en esta condición para que se exalte el carácter de Dios o la gloria de Dios en él. ¿Y por qué se destaca esto? Porque el amor de Dios se manifestó en ese pobre ciego a través de Jesús y el milagro que realizó por medio del poder que el Padre le dio. Así es, queridos amigos. Y ustedes también pueden opinar al leer este capítulo. Quizás recuerdan alguna historia, algo que les pasó, pero podemos sacar muchas lecciones de este capítulo, ¿no? Y vemos acá el amor, la paciencia de Jesús que tenía con los líderes judíos y los fariseos. Claro, esto también nos da un ejemplo vivo de lo que pasa en las iglesias, cuando uno no piensa como lo que establece el dogma o la doctrina fundamental, o cuando uno es una condición diferente, o por ejemplo, con respecto a los homosexuales, si uno es homosexual y él no está de acuerdo de que Dios no lo ama y demás, algunos son expulsados por el hecho de no querer dejar el pecado de la homosexualidad. O sea, son cosas absurdas, ¿no? En pleno siglo XXI, pero lamentablemente pasan. Y aquí nos damos cuenta que Jesús rompía paradigmas, rompía esquemas, destruía sistemas de manipulación, porque Él estaba a favor de la libertad de pensamiento, de la libertad del ser humano y también de llevar al mundo a conocer quién es Dios y cómo es su carácter. También lo que me llama la atención es que cuando lo encuentran a Jesús ya le quieren hacer la guerra, los fariseos. Y el ciego reconoce que Él es el Mesías, reconoce que Él le ha hecho un milagro. Y lo que dice Jesús, me gusta la última parte del versículo, que dice que ha venido ¿para qué? Sí, en el verso 39 dice: entonces exclamó Jesús, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos, y para privar de ella a los que se hacen la ilusión de ver. O sea, en otras palabras dijo, para que los demás, los que se creen que son ciegos, que ven, no vean, porque tercamente ellos no querían ver la realidad, lo que se estaba viviendo. Que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, pero ellos no se alegraban por ello, porque muchas personas excluidas estaban muy felices de que Jesús los liberara de su enfermedad, ¿no? De lo que ellos vivían diariamente. Estaban muy felices, pero los judíos, los fariseos, estaban muy molestos. Más bien expulsaban de las iglesias, de los templos, a las personas que creían en Jesús. A las personas que seguían al hereje. Claro, porque Jesús en ese tiempo era odiado por los religiosos, era odiado por los judíos. Y vemos aquí, queridos amigos, ¿cómo se dice? Esta ceguera espiritual de estos líderes. Así que el último verso dice el 40. O sea, tú quieres decir que estamos ciegos. Estaban muy enojados porque Jesús les dijo ciegos. Y ya seguiremos la lectura la próxima vez. Así que, queridos amigos, cada uno de ustedes sacará sus conclusiones, pero aquí hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, que muchas veces tal vez estaremos ciegos o hemos estado ciegos, no hemos visto lo que Jesús nos quiere enseñar. Pero Jesús vino a darnos esa luz para poder nosotros ver lo que no estamos viendo, o podemos pedir también para que Él nos dé esa luz. Muchas veces estamos ciegos y no vemos. Así es, así como el ejemplo de este ciego, la actitud que tuvo este ciego de poder contemplar el reino de Dios primero, no quiere decir que no lo contemplen después estos religiosos o fariseos, sino que ellos entran primero al reino. Recordando las palabras de Jesús que dijo, llegará un momento que en el reino de Dios las prostitutas y los cobradores de impuestos entrarán primero al reino que los mismos fariseos. O sea, no dijo fariseos, pero van a decir que entren primero. Y el decir eso les producía chirreo de dientes a ellos. Porque ¿cómo puede ser que semejante persona va a entrar primero al reino de Dios? Que no entendieron y no entienden al día de hoy
que el reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios es conocer cómo es Dios y experimentar lo que el Espíritu de Dios transmite a las personas. Es un estado de conciencia. Por esa razón es que el reino de Dios está disponible para todos. Todos estamos, no sé si decir destinados, pero todos estamos invitados a participar de la experiencia ágape, una experiencia del verdadero carácter de Dios. Porque para Dios todos somos sus hijos. Muy bien, queridos amigos, aquí terminamos con este capítulo 20 ya de los podcasts. Gracias por su audiencia. Les mandamos un abrazo y no se olviden dar un like y siempre compartir con las personas que ustedes creen que les servirá. También no olviden dejar sus comentarios, sus preguntas y también dudas si tienen, y compartir, como dijo mi esposa, a las personas que les puede ser útil esta información. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos el próximo episodio. Bendiciones para todos y recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chau, chau, nos vemos. Chau.